Bienvenidos a un nuevo video tutorial de programación de PLC en TIA Portal versión 13. En esta ocasión vamos a verificar cómo hacemos para cargar los datos de una marca MD, que es una variable temporal, cargarla en una base de datos para evitar que cuando se vaya la luz se pierdan los datos, o cuando el PLC se deba resetear, estas marcas o estos set point que se coloquen en el PLC queden en cero. Para esto entonces vamos a agregar un nuevo bloque. En este caso va a ser una base de datos. Entonces, bases de datos tenemos global y tenemos base de datos de instancia. ¿Qué diferencia hay entre estas dos bases de datos? Entonces, o los bloques de datos DB nos permitan a nosotros almacenar datos que no se borran cuando se finaliza la ejecución. Entonces tenemos un bloque global que almacena los datos, un bloque del programa. Cualquier OB o FB o FC puede acceder a estos datos, es decir, mi subrutina puede tomar los datos de este bloque DB, y un DB de distancia que son específicos para los bloques FB. Son los bloques en los que se almacenan los parámetros de entrada y salida, las variables temporales de los bloques FB. Nosotros para este ejemplo vamos a utilizar un bloque DB. Entonces aquí decimos que es un DB global, aceptar. Cuando creamos este DB global, la idea es reemplazar los datos que necesitamos que permanezcan en el PLC ante la finalización del programa o reiniciar la CPU, que sean datos por defecto. En este caso, para un SCAL necesitamos que esos datos, venimos acá, control de nivel, y por ejemplo vamos a cambiar este bloque de datos por un DB. Entonces aquí vamos a crear entonces la variable que se va a llamar velocidad por HMI. El tipo de datos va a ser entero, el tipo de datos va a ser real. El valor de arranque por defecto vamos a decir que va a arrancar en 60.0, y acá en comentarios vamos a colocarle que es la velocidad del variador. Listo, con esto hemos creado nuestra primera variable, y ahora desde el bloque principal vamos a acceder a desde el bloque FC donde está creada, vamos a acceder a esta variable. Para acceder a esta variable, entonces este bloque de datos se llama db3. Entonces acá escribimos db3 punto, y podemos venir aquí, tenemos la opción de escribirla completa, o podemos nosotros venir a seleccionarla acá. Borramos db3, acá tenemos bloque de datos 1, velocidad HMI. Esa es la forma de llamar los bloques de datos. Este símbolo de interrogación nos aparece porque no se ha compilado el bloque de datos. Cuando yo termino de agregar las variables, yo vengo acá y le digo compilar para que el sistema le asigne las direcciones. En este caso es la 00. Con este procedimiento, si yo vengo a control de nivel, ya tengo asignado una base de datos. En este caso sería db3.db0. Si yo la quiero volver a agregar, voy a suprimir, puedo escribirle db3.db00. Perdón, dbd. ¿Por qué dbd? Porque db es para acceder a la base de datos, pero es una variable, es un entero doble. Perdón, es una variable doble, entonces es un real. Entonces por eso el sistema nos asigna esa dirección. Si yo quiero acceder a un bit, a un tipo booleano, lo puedo hacer de la misma forma. En este caso nosotros necesitamos almacenar valores numéricos. Vamos a decirle velocidad, vamos a crear otra variable que se va a llamar velocidad límite superior, también va a ser un real, y velocidad límite inferior. De esta forma nosotros podemos configurar en la pantalla táctil cada uno de los valores. Entonces acá hay que seleccionarle, acá nos pregunta valor de ajuste, visible en HMI, sí. Remanencia quiere decir que nos permite guardar el valor ante un fallo, si necesitamos que sea remanente.
Entonces, en este caso, nosotros vamos a realizar de 0 a 100%, aquí escribimos 100.0, y aquí pues es un valor, nosotros podemos decir que no vamos a arrancar al 100, sino al 80%. Entonces, son los valores predeterminados que tenemos. Le damos clic en compilar para que el sistema asigne una dirección. Volvemos a control de nivel y vamos a cambiar estos valores. En este caso, entonces decimos db3. Y acá podemos venir o venimos al bloque de datos 1. Y esto sería el límite superior. Y acá tendríamos límite inferior. Minimizamos acá. Y aquí sería límite inferior. Suprimimos bloque de datos 1, límite inferior. De esta forma nosotros acabamos de guardar los datos de aquí en una base de datos para que no se borren. Ya la velocidad o el resultante lo vamos a guardar en una variable temporal, porque es la que le va a transmitir a la salida. Pero importantes son estos datos para que cuando nosotros establezcamos los parámetros en nuestra HMI y reseteemos el PLC, no se borren, nos cargue los valores por defecto. Ante un fallo, los valores van a quedar almacenados en esa base de datos. Lo mismo vamos a hacer para manejar la variable análoga. Entonces, la variable análoga, vamos a cambiar estos dos valores, vamos a crearlos previamente. Aquí en nuestro DB vamos a decir que sería caudal. Tendríamos caudal también es un tipo real, caudal límite inferior o superior para llevar el orden, y caudal límite inferior sería un real. Si nosotros venimos acá, el valor que nos llega a la entrada del caudal, el valor que nosotros queremos guardar es el caudal actual. Es el valor que queremos conservar ante un fallo. El valor de entrada no, porque es el valor que nos proviene del sensor. Entonces aquí modificamos y vamos a decir que esto es caudal actual. Vamos a ver lo que habíamos hablado en un momento. Este lo dejamos, aquí tendríamos que esto es caudal. Perdón, bloque de datos 1. Caudal límite superior y aquí caudal límite inferior, bloque de datos 1, caudal límite inferior, y la variable de salida, que es la que vamos a guardar. Entonces decimos que esto es bloque de datos 1, le damos clic y caudal actual. Entonces, de esta forma hemos guardado variables temporales en nuestra base de datos. Recuerden, si tenemos signos de interrogación es porque no hemos compilado la base de datos para que él automáticamente le asigne el direccionamiento. Los tipos de datos deben coincidir. Aquí este es un real, el dato es un real, la entrada es un real, por eso ellos tienen que ser DB6. Si yo genero una variable tipo MW, vamos a hacer un ejemplo, que yo tenga almacenados datos tipos DB, vamos a generar un ejemplo acá con un move. Yo quiero guardar un tipo de datos, vamos a decirle aquí bloque de datos prueba. Lo vamos a generar tipo Word o tipo entero. Tipo entero. Compilamos para que nos asigne la dirección. Venimos al bloque y aquí le vamos a colocar bloque de datos prueba. Entonces si observamos acá nos coloca dbw. W quiere decir que es un tipo palabra. Si yo lo que creo es un bit, aquí vamos a decirle que vamos a tener un bit. Si yo acá en la variable temporal lo que creo es un bit, prueba bit, vamos a decirle que es un booleano. Compilamos. Venimos aquí al sistema. Vamos a decirle de nuevo bloque de datos 1. Seleccionamos prueba bit. Y observemos que él nos coloca dbx. Entonces x es para los bits, w para palabras o enteros, y d es para palabras dobles o números reales. Eso es lo que hay que tener en cuenta para la base de datos. Entonces, cada vez que yo llamo un bloque FC, puedo tener un bloque de datos para almacenar las variables o los valores que yo requiero en el caso de una pantalla.
Más adelante en el video tutorial vamos a ver cómo llevamos las variables de este bloque de datos a nuestra HMI para que quede configurado nuestro valor. De esta forma entonces quedamos pendiente para el siguiente video tutorial.